Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes de Prepa en línea CEP. Vamos a comenzar nuestra reunión síncrona número 3 de nuestro módulo 12. Es un gusto para mí saludarlos como siempre y vamos a comenzar por compartir la agenda del día de hoy. Nuestro módulo de matemáticas y representaciones del sistema natural. Un servidor, Gonzalo Corral Díaz. Y aquí tenemos nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a ver cuáles son los materiales que tiene Prepa en línea para nuestra semana 3. Algunos comentarios sobre el foro de aprendiendo. Vamos a indicar qué es lo que tienen cuáles son las actividades que tienen que realizar para la semana, entre las cuales son sus actividades formativas y el cuestionario socioemocional. Asimismo, en esta semana 3 les corresponde realizar una encuesta sobre su tutor y sobre su asesor virtual. Por supuesto, una guía de apoyo para sus actividades integradoras. Como recurso adicional, vamos a ver la herramienta de GeoGebra y, por supuesto, la respuesta a las dudas que tengan ustedes. Entonces, voy a dejar de compartir esta agenda para pasarme a la plataforma. Bien, para esta semana 3, el foro de aprendiendo, les recuerdo que hay que ser participativos. Por ahí no hemos recibido las aportaciones de todos. Aunque este foro no tiene una calificación directa, sí influye en su calificación de participación. Lo mismo que sus actividades formativas, en este caso la número 5, rectas notables de la circunferencia, y la número 6, habla sobre las leyes eléctricas. Entonces, hay que realizarlas. Su cuestionario socioemocional sí tiene una calificación directa, entonces también para que no se les pase realizar esa actividad. En esta unidad número 3, nuestro tema es geometría en fenómenos magnéticos. Entonces vamos a seguir hablando sobre electricidad, pero también sobre mecánica de fluidos. Sí, correcto. Entonces, hay que completar esa actividad también, efectivamente. Vamos a pasar a realizar la actividad integradora número 5, a ver qué es lo que se nos pide. Bueno, vamos a entregar un documento resolviendo estos problemas con sus respectivas incógnitas y, por supuesto, procedimientos. Sí, muy importante, procedimientos y unidades. Sí, para que no se les vayan a pasar. Lo pueden hacer en su libreta y le toman una foto y la incorporan al documento que suban en Word. Nada más hay que cuidar mucho la presentación, la limpieza, incluso temas de redacción y ortografía porque son evaluables. Bien, esto lo voy a ir, digamos, vamos a ir a tocar punto por punto lo que se está pidiendo, pero no tiene caso ahorita que lo lea. Entonces, me voy a pasar directamente a a mostrarles la guía de ejemplos de cómo pueden ir resolviendo su actividad integradora número 5 y vamos a hacer lo mismo con la actividad integradora número 6. Aplicación de las leyes eléctricas
Y aquí además de electricidad, también vamos a hablar sobre potencia, resistencia y aquí igual van a grabar, a guardar su documento con procedimiento, solución y unidades. Entonces me voy a pasar. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartirles la pantalla donde vamos a ir avanzando. Muy bien. Bueno. Lo primero que tenemos de nuestra actividad número 5 es, tenemos un cristal compuesto por dos iones en los cuales se encuentran una distancia de, en su ejemplo es de 5 micrómetros, con cargas de 5 microcoulombs y menos 7 microcoulombs, como se muestra en la figura. Bueno, yo voy a utilizar valores diferentes, ¿sí? Para no resolver la actividad, sino que nada más sirva como ejemplo. Entonces, tenemos un punto una carga A y una carga B. La carga A, vamos a decir que vale para nuestro ejemplo 4 y la carga B que vale menos 6. Aquí la distancia, vamos a decir que es de 3 metros. Entonces, eh, lo primero que se nos pide es calcular la fuerza eléctrica entre, entre ambos iones, para lo cual se considera una constante K para el material de 2 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Si se fijan, es una constante diferente a la que hemos estado utilizando. ¿Por qué? Porque el material es diferente, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes constantes para materiales diferentes. En este caso, en la que les da el problema, la de 2 por 10 a la 9, es la que ustedes tienen que utilizar. Ya habíamos utilizado esta fórmula la semana pasada. La fórmula para calcular la fuerza eléctrica es fuerza igual a K por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Entonces nada más sustituimos. Fuerza. Tenemos, nosotros para este ejemplo vamos a decir que nuestra constante es igual a 7. Entonces 7, que es nuestra constante, por carga 1, la carga de A, 4 por la carga 2, menos 6, entre la distancia al cuadrado, 3 al cuadrado. Realizamos la multiplicación. Aquí tenemos entonces que es 7 por 4, 28 por 6, pues va a ser igual, por menos 6, porque es negativo. Menos 168 entre 3 al cuadrado es 9.
Entonces va a ser 168 entre 9. Y eso nos va a dar el valor de nuestra fuerza. Pero es negativo, ¿verdad? Es menos 18.6 newtons. La fuerza está en newtons. Ustedes no olviden realizar el análisis de sus unidades. Y los exponentes, la semana pasada ya vimos cómo ir realizando las operaciones de exponentes, entonces por eso no lo voy a realizar ahorita, porque eso ya lo vimos y para ser más ágil esta sesión, porque ahora son varios incisos los que hay que ir resolviendo. Aquí algo que es importante destacar a la hora que ustedes resuelvan su problema es que la distancia que les da está en micrómetros, ¿verdad? En, en el que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, si aquí hubieran sido 3 micrómetros, esto es igual a 3 por 10 a la menos 6 metros, ¿sí? Esto es lo que significa que sea micro, es por 10 a la menos 6. Y bueno, lo demás es básicamente realizar la operación como la sustitución y pues considerar los exponentes como lo vimos la semana pasada. Bien, ahora nos dice, considera si estos iones se atraen o se repelen y explica por qué. Aquí tenemos que es positivo, ¿verdad? 4 positivo, el valor de la carga, y aquí dijimos que es negativo, menos 6. Entonces, la ley de Coulomb nos dice, dos fuerzas iguales se repelen. Dos fuerzas diferentes se atraen. Entonces, pues ahí está la respuesta, ¿verdad? Estas que son iguales o diferentes. Uno es signo positivo y otro es signo negativo. Entonces, bueno, ya con eso ustedes tienen la respuesta. Ahora, ¿hacia dónde va el ion A? Es el positivo. Cuando se relaciona su fuerza con el ion B, el negativo. ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Y por qué? Bueno, pues la respuesta va en función, ¿se atraen o se repelen? Si se estuviera atrayendo, iría a la derecha. Si se estuviera repeliendo, iría a la izquierda. Entonces, pues allí ya tienen ustedes la respuesta a esa pregunta también. Se les da la ley de Coulomb de manera directa. Entonces, ustedes van a ver, se atrae, derecha, se repele, en este caso iría a la izquierda. ¿Sí? Y ya con eso tienen la solución. Muy bien. Ahora vamos a avanzar. Nos dice, se coloca un determinado elemento P que hace que los iones se muevan de tal manera que su separación ahora es de 0.14 micrómetros. De este modo, el elemento P queda justo a la mitad, como se muestra en la tabla. Bien. Vamos a realizar el bosquejo. Vamos a. Yo voy a decir que la distancia son 5. Aquí está el elemento P. Y aquí está. Aquí yo voy a decir que son 5 metros. Y se determina la intensidad del campo eléctrico en el punto medio P, originado por las cargas de los iones A y B. Para ello, calcula la magnitud y dirección del campo eléctrico en el punto P debido a la carga del ion A y realiza el mismo procedimiento con la carga del ion B. Finalmente, suma o resta las magnitudes de los campos de acuerdo a la dirección de cada uno.
Bueno, lo que hay que hacer para calcular la intensidad del campo eléctrico es utilizar la siguiente fórmula. Eléctrico es igual a la constante por carga 2 más la carga 1. Y eso se divide entre la distancia al cuadrado. Entonces, aquí vamos a considerar el valor de la constante K que hemos estado considerando, que es de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Y los valores de las cargas. Vamos a decir que en este caso la carga A vale 3 coulombs y la carga B vale menos 7. Entonces, bueno, realizamos las sustituciones. Es igual. Bueno, yo aquí para hacerlo más rápido, voy a decir que el valor de mi constante es simplemente 9. Le voy a quitar el exponente solo para hacerlo más rápido para estos fines demostrativos. Entonces, voy a sumar las cargas. La carga A. Aquí no, como es una suma, el orden de los sumandos no va a alterar el producto. Entonces, bueno, el valor de la carga 1 está aquí, es 3. De la carga 2 es menos 7. Entre la distancia al cuadrado. La distancia va a ser, hay que sumar estas dos, ¿verdad? Entonces va a ser 5 más 5, va a ser 10 metros en este caso, al cuadrado. Si ustedes van a sumar las distancias que les da el problema. Así que el valor del campo eléctrico va a ser 9 multiplica a 3 menos 7 es menos 4. Entre 10 al cuadrado es 100. Esto es igual a 9 por 4 menos 36 entre 100. Esto es igual a menos 0.36 newtons sobre coulombs. Sí, entonces ese es el valor del campo eléctrico. Ahora dice, con base en el resultado obtenido, ¿cuál es el sentido del campo eléctrico en el punto P? ¿Derecha o izquierda? Entonces, tenemos aquí, este es negativo, este es positivo, y recordemos la ley. Dos fuerzas se atraen si son diferentes, estas que son iguales o diferentes, y se repelen si son iguales. Entonces, pues, aquí ustedes pueden sacar su conclusión, igual que en el ejemplo anterior, en el problema anterior. Y ya también ahí van a decir, pues bueno, cuál es el sentido, ¿verdad? ¿Hacia dónde va? En función de si se traen o se repelen. Siguiente problema.
Y con base en el resultado obtenido, ¿cuál es el sentido? Perdón. Suponiendo que en punto A, un alambre con corriente que circula hacia afuera de la pantalla, en punto B se trata de un alambre con la misma corriente, pero que circula hacia adentro. Realiza el bosquejo del campo magnético de esos dos elementos y hacia donde apunta el campo en el punto medio P. Entonces, lo primero es, el punto A emite una corriente hacia afuera por ser positivo. Positivo, la corriente es hacia afuera. En el punto B, este es el punto A, ¿verdad? El punto B es negativo. Entonces, este es hacia adentro. ¿Qué va a pasar en el punto P? Cuando se encuentren positivo y el negativo. ¿Sí? Entonces ya nada más, ahora sí que complementen eso, pero básicamente así es como va a funcionar el campo magnético. Nada más ustedes ahí háganlo un poco más ilustrativo. Bien, esto es cuanto a la actividad integradora número 5. Vamos a pasar a la guía de apoyo para actividad integradora número 6. En la que nos dice, se suponga que tiene un calentón eléctrico en su casa con capacidad de 110 litros de agua que funciona con una corriente de 20 amperes para 140 volts. El calentador puede calentar el agua desde 15 grados a 50 grados en 1 hora 36 minutos. Suponga que su familia está compuesta por 4 personas y usa aproximadamente 220 litros de agua caliente para bañarse a diario, con un costo de 2.8 kilowatts hora. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la potencia eléctrica del calentador en kilowatts? Entonces, la potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad de corriente. Ambos datos se los da el problema. Nada más es realizar la sustitución. Yo voy a utilizar otros datos porque pues ya saben que no se trata de que yo resuelva la tarea completamente, ¿verdad? O sea, es simplemente un ejemplo, una guía. Bueno, entonces yo voy a decir que mi voltaje es de 120 volts por intensidad. eh, va a ser, para mí, en mi ejemplo, va a ser 10 amperes. Entonces mi potencia va a ser igual, nada más multiplico 120 por 10, me va a dar 1200 watts. Listo. Ahora, siguiente problema. ¿Cuál es la energía que gasta el calentador en media hora? Bueno, punto 2. Punto 1. La energía va a ser igual a la potencia por el tiempo. Entonces vamos a realizar la sustitución. El tiempo hay que considerarlo en horas. Entonces realizando la sustitución, la potencia aquí yo de mi problema son 1200 watts. Si fuera por 1 hora,
¿sí? Entonces un dato distinto al que ustedes tienen. Energía sería, realizo la multiplicación, pero bueno, aquí hay que considerar que nos lo está pidiendo en kilowatts hora, ¿verdad? Entonces, mi potencia de 1200 watts va a ser 1.2 kilowatts. Sí, la dividimos entre 1000 porque es en kilos, ¿sí? Entonces, para poder para hacer la transformación de watts a kilowatts, hay que dividirlo entre 1000. Entonces sería 1.2 por una hora. Sería 1.2 kilowatts hora. Y ahí tengo mi valor. El siguiente inciso es bueno, ustedes van a realizar por ahí una gráfica. A continuación, hay que calcular el costo, dejar el calentador funcionando a su capacidad máxima por una hora. Entonces, bueno, nosotros nos quedamos con que, bueno, el costo va a ser igual al precio por la energía. Entonces, nosotros en nuestro ejemplo teníamos 1.2 kilowatts hora. Y su problema les dice que les cuesta 2.8 pesos por kilovatio hora. Nosotros vamos a utilizar un valor de 1.5 pesos por kilowatt hora. Entonces realizamos la sustitución. 1.5 pesos kilowatt hora y lo multiplicamos. Entonces 1.5 por 1.2 nos da 1.8 pesos. Ese es el costo. Muy bien. Eh, Continuando. Dice, si la resistencia del calentador se avería, ¿qué valor deberá tener la resistencia para que funcione con una capacidad de 220 litros? Y recordamos que la fórmula de resistencia es el voltaje entre la intensidad de corriente. Entonces, pues nada más se realiza la sustitución para un voltaje de 120 volts ficticio, y para un amperaje de 10 la resistencia sería de 12 ohms. ¿Sí? Ese es el número del problema, el 1.5. Muy bien. Siguiente problema.
Dice, calcula, bueno, ahora supongamos que tienes un calentador eléctrico con forma de cilindro circular recto, con un radio de 26.5 centímetros y con un alto de 50 centímetros, que cuenta con una capacidad de 110 litros de agua. Y calcula la presión hidrostática en el fondo del calentador eléctrico cuando éste se encuentra lleno de agua. Anota tu resultado en kilopascales. Muy bien. Bueno, la presión. Ponemos 2.1. La presión es igual. Tenemos la fórmula. A la densidad por la fuerza de gravedad por la altura. Entonces, la densidad del agua es igual a 1000 kilos por metro cuadrado, por metro cúbico, perdón. Porque un litro pesa 1 kilo. Entonces, 1000 litros pesan 1 tonelada. ¿Sí? Por eso es la razón de esa relación. La gravedad en la Tierra, en el planeta Tierra, es 9.81 metros por segundo cuadrado. Esa es la fuerza de gravedad. Si estuviéramos en el espacio, cambiaría, sería menos. Pero aquí se toma ese valor. Y la altura, bueno, a ustedes es el problema les dice que son 50 centímetros, lo que es igual a 0.5 metros, ¿sí? Ahí hay que considerar la altura en metros. Yo lo voy a considerar como 1 metro, como para no utilizar los mismos datos que les da el problema. Entonces nada más se realiza la sustitución. Entonces va a ser igual a 1000 por 9.81 por, en este caso, por 1. La presión en mi problema va a ser igual. Entonces, 9, 8, 1, 10 pascales. Sí, recuerden que cuando se trata de ponerlo en kilos, hay que dividir entre 1000. ¿Sí? O sea, o recorrer el, el punto decimal 3 lugares a la izquierda. Y ya con eso les quedaría su resultado en kilopascales. Bien, bueno, ya les quedaría nada más otro problema adicional por resolver. Pero este se los voy a dejar a ustedes porque, pues como hemos comentado, para no resolver y no ir a hacerles yo la tarea, ¿verdad? Bien, entonces esto es cuanto. Voy a dejar de compartir esta pantalla respecto a la solución de los problemas. A continuación, ya nada más les voy a compartir el recurso de GeoGebra como recurso adicional. Listo, por allí ya se está compartiendo. La página es
geogebra.org. Y tenemos distintos recursos. Tenemos una calculadora en 3D. Tenemos recursos de geometría, calculadoras gráficas, calculadoras científicas, diferentes actividades según el tipo de matemáticas que ustedes estén buscando, desde muy básicas hasta ya más avanzadas. Entonces es una buena herramienta para hacer sus gráficas como la que tienen que entregar en la actividad integradora número 6. Aquí donde dice recursos. Ahí pueden ustedes ver qué es lo que les interesa: aritmética, geometría, trigonometría, ¿sí? Que es de hecho lo que estamos utilizando aquí, parte de este curso. La pendiente, funciones trigonométricas. Sí, entonces está muy interesante, muy completo. Así que les puede resultar de gran utilidad e interés para este curso y pues para futuros cursos que ustedes tengan que ver con matemáticas. Bueno, muy bien. Voy a dejar de compartir este recurso para pasarme ahora a nuestra reunión y ver si las dudas que tengamos sobre sus actividades integradoras da respuesta a ellas. Entonces abrimos espacio para dudas, preguntas. Al parecer no tenemos dudas ni preguntas. Invitarlos nuevamente a nuestra sesión, a nuestra siguiente sesión virtual. Me gustaría que más personas estuvieran conectadas en forma síncrona. Yo sé que ven esta sesión allí en YouTube con la grabación que les coloco, pero sería muy útil, muy positivo para ustedes que pudieran resolver sus dudas de manera pues anticipada, ¿verdad? De cualquier modo, allí está abierto, como saben, el espacio a través del mensajero de la plataforma, a través del foro de Aprendiendo, por si tienen dudas, yo con mucho gusto les respondo. Y bueno, pues como siempre es un gusto, eh, para mí atender por ahí, atenderlos, comentar con ustedes. Y bueno, pues ánimo que se viene la última semana. Ya estamos más de la mitad del curso, entonces, pues para que todos concluyan de manera exitosa este módulo. Reciban un gran saludo y muy buenas tardes.